La Guajira es tu casa, un podcast informativo donde hablaremos sobre la situación de los migrantes venezolanos y su acceso al estatuto temporal para migrantes. Ani wanti ringwane put chis chikwatu akuhaka surupna tu ma ya woma impa ya Guajira chikwahotra wawara yuanta kanho que pien ya muña sutu territorio indígena Manacatza. Saludamos a nuestros seguidores y a la población del territorio de La Guajira. Es un grato volver a la emisión de producciones radiofónicas que te brinda información a través de la campaña La Guajira es tu casa. En nuestra edición de hoy conversaremos sobre el estatus temporal para migrantes venezolanos, un mecanismo jurídico de protección temporal para los migrantes venezolanos en Colombia. Con ella no solo se busca legalizar su estadía en el país, sino que también brinden protección y acceso a la salud, educación y trabajo. Hasta la fecha, según datos que arroja la página oficial de Migración Colombia, más de 1.632.817 han sido aprobados, mientras que 1.573.039 se encuentran impresos y 1.492.275 se encuentran entregados. Por tal razón, son pocos los que han dado el uso que merece, ya que los accesos a bienes y servicios muchas veces les cuesta por desconocimiento o falta de información. A esto se suman quienes ya lo tienen impreso, pero que por errores de transcripción y hasta con fallas en la lectura biométrica los ha dejado sin poderlos usar, sin que nadie les dé respuesta ante su triste situación. Tal es el caso de Astrid Parra, una migrante venezolana que vive desde hace 4 años en el asentamiento Cardón Guajiro de Riohacha. Tengo el proceso del RUN desde hace año y 4 meses. Yo soy del mes de septiembre. He ido a migración en La Majayura. Ahora que lo cambiaron de lugar también fue a la sede principal de migración aquí en Riohacha. Y la respuesta es que tengo que seguir esperando. Porque mi PPT fue uno de los que llegó con error en enero del año pasado, exactamente ya hace un año. Llegó con error y yo enseguida lo devolví porque el error era muy verídico. Me habían colocado mi segundo nombre 2 veces. Después seguí yendo a migración y la respuesta era que tenía que seguir esperando, Un oficial de migración me dijo que esos carnet todavía estaban en Riohacha. Eso me lo dijeron hace 8 meses. Después de ahí he ido 4 veces más a la sede, en La Majayura y al centro Intégrate. Y la respuesta es que todavía tengo que seguir esperando. He perdido oportunidad laboral por no tener el permiso. Se me ha sido dificultosamente cobrar el incentivo del ingreso solidario porque me ha tocado. O sea, se me ha hecho bastante complicado no tener el PPT. Aquí estoy, sigo esperando. Musule hoto na kuai pana wayuka na ino arihu na kana anta kana sana ina chaja ina kara rochitu ma ya Colombia sa. A lo largo de estos años se ha diseñado algunas rutas de información que permite visibilizar la ubicación de algunos lugares como centros Intégrate, que permitirá adelantar trámites de servicio, orientación y referencia para apoyar a los migrantes venezolanos con los procesos de regularización. En eso está la identificación, acceso a SISBEN, salud, educación, orientación psicosocial, jurídica, así como orientaciones a mujeres y a la población LGBTI+. Los centros Intégrate se encuentran en diversas zonas del país. En el caso del departamento de La Guajira, su sede se encuentra ubicada en Riohacha, en la calle 12, número 1375, Barrio Libertador. Poder obtener el estatuto temporal es también una odisea a la que se enfrentan los venezolanos. Muchas veces el cambio de lugar de entrega les dificulta poder recibirlo a tiempo, por lo que llevan hasta más de 1 año en la larga espera. Así lo aseguran quienes pasan por esta situación en los asentamientos de Hato Nuevo. Maribel del Carmen Morales. Tengo 47 años. ¿Tu permiso de permanencia qué pasó? ¿Te lo sacaste, no te lo sacaste? Sí lo saqué, pero no me vino. ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Qué te dicen en inmigración? Hay que esperar, 1 año esperando, y entonces llegó una jornada, repetí hace 4 meses otra vez, repetí hacer de nuevo, otra vez porque yo necesito para llevar a la niña
para el hospital, porque aquí uno tiene que pagar en la clínica porque no tengo plata para yo pagar en la clínica. Para nosotros es un gusto poder acompañarles todas las semanas con una temática diferente. Estuvimos en la narración Sailín Fernández y Aljimiro Montiel. También los invitamos a escribirnos por las redes sociales y así sumar estrategias de comunicaciones en las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú, Noti Guayú, al igual que en Instagram y Twitter. También puedes contactar nuestro enlace comunitario a los números 300-535-4566. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Puchimajana, en convenio con UNICEF, en el marco de la estrategia de comunicaciones La Guajira es tu casa. La Guajira es tu casa.